Muy buenas tardes, que Dios les bendiga y reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gabriel, hoy en nuestro programa Manantial en el Desierto, siendo el día martes 26 de mayo del 2020. Queremos a través de este mensaje transmitirles en realidad una palabra de aliento para nuestro corazón. Y como estamos con la continuación de nuestro estudio expositivo de la carta a Timoteo, a la primera de Timoteo, quiero que por favor vayamos por un momento a primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a dar lectura 3 versículos y es el verso 14, 15 y 16. Primera de Timoteo capítulo 3. El tema que nosotros vemos aquí dice el misterio de la piedad. Y cuando vamos a primera de Timoteo capítulo 3 verso 14, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El verso 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y dice aquí, dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, nosotros debemos tomar en consideración que llega un punto en el que el apóstol Pablo marca en estos versos que estamos leyendo un punto de transición entre obviamente la instrucción positiva que su hijo espiritual Timoteo recibió en los primeros 3 capítulos, tal como lo hemos estado estudiando, y también de las advertencias de los últimos 3 capítulos que nosotros vamos a ver. Pero notemos aquí que Pablo, al escribir esta carta, él no solamente estaba revelando un deseo puro y santo para su hijo espiritual Timoteo, sino que más a fondo estas cartas revelan el corazón mismo de la misión del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Esta revelación, que por cierto es dada a conocer a través directamente de la epístola que nosotros estamos mirando, de la primera carta. Y dice aquí, claramente dice en el verso 14, esto te escribo. Entonces, notemos que Pablo no solamente escribió algo proveniente de su corazón. La iluminación, la revelación que Pablo recibió de parte de Dios tuvo que ser transmitida a su Hijo amado en la fe. Ahora bien, todo siervo de Dios, todo hombre de Dios que recibe la revelación de Dios, no debe recibirla para guardársela únicamente en su corazón, sino tiene que compartirla. Si Dios nos ha llamado a revelar la palabra de Dios, o compartir o transmitir lo que Dios nos ha dado a través del tiempo a solas que hemos tenido con Él, debemos darlo a conocer al resto de las personas. Precioso es porque sabemos que Pablo recibió la iluminación, la revelación, recibió obviamente toda esta palabra, esta instrucción única y exclusivamente de parte de Dios. Y rogamos a Dios que esta transmisión no se nos corte. Pero cuando dice el verso 14, dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ahora, en la gramática griega, esta expresión tengo la esperanza de ir pronto a verte también se define como te escribo estas cosas aunque había esperanza de ir mucho antes. Y bueno, y voy a explicar el por qué. Primeramente, el tomar en cuenta que cuando Pablo salió de la iglesia que se encontraba en Éfeso, él dejó a este siervo, a este pastor joven Timoteo, encargado de la obra, porque él estaba partiendo para una ciudad que se llama Macedonia. Entonces, ¿cuál era el fin? Pablo estaba trasladándose a Macedonia para poder exponer y predicar el Evangelio.
mas sin embargo vemos la gran responsabilidad que este siervo de Dios, Timoteo, tenía en una iglesia que estaba asentada en una ciudad donde había mucho paganismo, donde había mucha inmoralidad y también asimismo había mucha desviación de las enseñanzas correctas. En medio de una sociedad donde no se respiraba paz y tranquilidad, Timoteo recibe estas cartas y Pablo le escribe. Obviamente recordemos que posteriormente a esto sabemos que directamente la carta que escribe Pablo a Timoteo fue una carta que la escribió desde la cárcel, ya que Timoteo fue detenido por causa de predicar el Evangelio. Pero también cuando vamos al verso 14 dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ese era el deseo que tenía Pablo de ir y visitar directamente a su hijo Timoteo. Ahora, este también debe de ser el deseo que todos los verdaderos hijos de Dios, todos los siervos de Dios deben tener, de pastorear, de predicar, de supervisar la obra de Dios. Entonces, creo que uno de los adornos que debe de tener un fiel ministro de Dios es que siempre tiene que estar atento de la iglesia de Dios, tiene que estar vigilando, tiene que tener ese deseo de saber cómo están los hermanos de la fe, tiene que ir y visitar a los hermanos de la fe y no directamente saber que el ministerio que él tiene es un ministerio posicional. Esto no va en las cosas espirituales, toda vez que es necesario tomar en cuenta que Dios puso a los pastores, a los ancianos en la iglesia para que ellos supervisen al resto de los hermanos. Esto no es un oficio nada más, no es un trabajo arduo nada más, es un servicio sacrificial y lleno de amor por las personas que Dios me encargó o nos encargó para poder transmitir el Evangelio. Entonces, Pablo aquí está haciéndonos entender que él tenía un deseo santo proveniente del amor que había sido derramado en su corazón, de preocuparse de saber cómo estaba su hijo espiritual, es decir, Timoteo, pero también el propósito de Pablo era de saber cómo estaban los santos directamente de la iglesia en Éfeso. Entonces es por eso que es tan contradictorio escuchar a personas que son o se llaman pastores, que pueden decir que ellos están preocupados por la ley de Dios, sin ser verdad, sin ir y visitar a los hermanos, sin preocuparse de sus necesidades, sin saber cómo están tal o A o X hermano, porque sabemos que en la iglesia hay muchas necesidades. Somos seres humanos, somos personas que estamos pasando momentos difíciles y mucho más un líder en una iglesia o un conjunto de ancianos tienen que saber y ver cómo están los hermanos. Sabemos que estamos en un tiempo donde obviamente en muchos países se está ya saliendo de la cuarentena, muchos están optando y están tomando medidas de distanciamientos y muchas reglas. Pero sin embargo esto no quita de que nosotros nos preocupemos de las personas que no hemos visto ya mucho tiempo. Y es necesario contactarnos con aquellos, es necesario saber cómo están, llamar por teléfono, preguntar si ellos están con alguna necesidad. Obviamente yo sé que todos tenemos la mayor necesidad, que es la necesidad espiritual. Parte del deber del pastor no solo está en predicar, no solo está en regar la palabra de Dios, sino también en velar por las necesidades físicas de los siervos y también de los hermanos de la iglesia. Pablo estaba hablando a su hijo espiritual en la fe, Timoteo, como un pastor habla o como un pastor ve la idea de alimentar a su oveja. El deber de un pastor es de cuidar, de vigilar el rebaño que Dios le encargó. Es por eso que nosotros cuando estábamos estudiando los requisitos que tienen directamente los obispos o pastores no eran tan fáciles como veíamos. Pero Pablo aquí le habla y le dice, tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero ¿cuál es el fin? Miren lo que dice aquí.
En el verso 15 de Primera de Timoteo, capítulo 3:15 dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Notemos que después de que Pablo escribe esta carta a Timoteo, físicamente Pablo nunca volvió a ver a su hijo espiritual en la fe, toda vez que posteriormente él fue sacrificado por causa de Jesús. Sabemos que la muerte de Pablo fue por decapitamiento, pero qué gran amor de este obrero de Dios, de este siervo, qué madurez espiritual, para saber que tenía el anhelo de que los siervos, los hermanos en Éfeso, se condujeran correctamente por el camino de la verdad. Qué gran amor debe de tener un obrero hoy en día, a tal punto que si de pronto no vuelve a ver a sus hermanos en Cristo, esté preocupado por darles el alimento a tiempo. Mire usted aquí dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahora, entendamos que el propósito de la epístola que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo era de que él corrija ciertos asuntos y ciertos problemas que había en la iglesia en Éfeso. Él quería supervisar y saber cómo estaban los hermanos, cómo estaba su hijo espiritual, Timoteo, cómo estaban el resto de los miembros. Pero entonces Pablo le entrega directamente la posta a Timoteo para que él empiece a través de la autoridad de Dios a corregir lo deficiente dentro de la iglesia. Entonces, él tenía que conducirse de una manera adecuada dentro de la casa de Dios. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que la casa de Dios no constituía en un edificio hecho de manos, sino era el conjunto de los miembros de la familia de Dios. La casa de Dios somos cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo. Es tremendo porque esta casa tiene una base por la cual es edificada, y esta base es directamente Cristo como la roca principal. Entonces, la casa de Dios, que es el conjunto de creyentes que son miembros de la familia de Dios, deben de actuar y deben de conducirse de conformidad directamente a lo que ellos son, es decir, hijos de Dios. Entonces, gracias le damos a Dios por esta realidad, por esta luz, porque casa de Dios, pero también en esta casa que es de Dios, entendamos que no es del hombre, no es gobernada por el hombre, los hombres que están al frente, los pastores solo son simples administradores. La casa, es decir, la iglesia, le pertenece a Dios. Nosotros, sus hijos, somos propiedad de Él. Nosotros simplemente somos mayordomos que estamos al servicio de nuestro amo, porque aquí Pablo le está diciendo a Timoteo y le reafirma y le dice, esta casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir llamados a salir. Esto quiere decir que la iglesia no es como nos pintaban antes, un lugar físico o un templo alto con muchas figuras. La iglesia es donde dos o más están reunidos en el nombre de Jesucristo. Allí está Él, es decir, allí está Dios. En la antigüedad sabemos que la iglesia primitiva estaba reunida directamente. ¿O dónde se reunían? Se reunían en casas. Hechos de los Apóstoles dice que ellos se reunían en las casas, ellos participaban del pan, de la cena de Dios, disfrutaban de la presencia de Dios, compartían la doctrina de los apóstoles, porque entendemos nosotros que nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Somos esas células de un cuerpo universal a nivel mundial, que solo Dios lo conoce. Entonces, la iglesia del Señor es la posesión de Dios. ¿Sí? Entonces, hablemos aquí que el título del Dios viviente tiene que ver directamente con traducciones que se aplicaron también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio 5:26, quiero que me acompañen en sus Biblias, en el Antiguo Testamento, dice la palabra del Señor lo siguiente. Deuteronomio 5:26 dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego?
como nosotros la oímos y aún viva. Note aquí la expresión Dios viviente. ¿Por qué? ¿Por qué se habla acerca de Dios viviente y Pablo aquí traduce esta expresión del Antiguo Testamento y le transmite a su hijo Timoteo? Porque el Dios viviente quiere decir que Él en esencia es vida. Y como Dios, Él tiene la capacidad de dar vida. El título Dios viviente, entonces, es eso, que Dios en esencia es vida y tiene la capacidad de dar esa vida espiritual a las personas que están muertas espiritualmente. Pero entendamos que entonces si Dios es aquel que da vida, la iglesia es el lugar donde está Dios, y la iglesia es un lugar donde estamos conformados miembros o personas que tenemos la vida divina. Entonces, cuando la persona es invitada a la iglesia del Señor, de Dios viviente, ella va a mirar la expresión de la vida de Dios en los hijos que están allí. No es una organización de hombres, no es como mal la definen iglesia, aquel lugar donde no está Dios, donde no está la luz de Dios, donde no está el Espíritu Santo, donde hay simplemente activismo religioso, porque entendamos que la diferencia del activismo religioso a la vida espiritual es que el que tiene a Cristo puede vivir las riquezas directamente de Dios. El que no simplemente puede tener un conocimiento meramente intelectual de las cosas de Dios, pero no ha vivido esta realidad. En otras palabras, necesita nacer de nuevo. Pablo le está hablando este mensaje y le está diciendo que él tenía que conducirse de una manera adecuada, debía corregir ciertos aspectos personales en su vida y también esto tenía que darlo a conocer a la iglesia. Es decir, reconoce Pablo que la iglesia le pertenece a Dios y que ella es columna y baluarte de la verdad. Entonces, esta imagen de la columna, obviamente es probable que el apóstol Pablo haya tomado como ilustración o haya correspondido obviamente al templo magnífico que en Éfeso había, que se levantó a Diana Artemisa de Éfeso. Este templo estaba apoyado por 127 columnas de mármol enchapadas en oro. Entonces la palabra columna denota un muro, una fortaleza, pero a diferencia de este templo hecho allí en Éfeso, la palabra de Dios, la iglesia de Dios es la columna, es decir, es la fortaleza de Dios. Y dice, y baluarte de la verdad. Entonces, notemos nosotros que cuando Pablo le está diciendo a Timoteo baluarte, aquí vemos que en el Nuevo Testamento aparece una sola vez esta palabra baluarte. Y esto quiere decir o denota una fundación sobre la que reposa un edificio. La iglesia de Cristo, escúcheme bien, estimado oyente, es aquella que enarbola, es aquella que defiende la verdad de la palabra que ha sido revelada de Dios. La iglesia es el edificio espiritual de Dios que está siendo edificada sobre este baluarte, sobre la roca principal que es Cristo. La iglesia no está edificada sobre el fundamento que es el hombre, sino la iglesia está edificada sobre el fundamento espiritual que es Cristo. La roca es Cristo. Y Cristo no necesita ningún representante para poder edificar a la iglesia, porque es Él mismo el que edifica a través del poder del Espíritu Santo y por medio de la palabra a su iglesia. Por eso dice aquí, la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo que la iglesia tiene el propósito de poner en alto la verdad. Ese es el objetivo de la verdadera iglesia de Cristo. Levantar como una bandera en alto la verdad y proclamarla sin importar el costo. Y eso es lo que toda verdadera iglesia debe de hacer. ¿Qué es la verdad? Juan capítulo 14:6. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. No hay ningún atajo, no hay ningún otro camino para poder llegar al cielo. El único que puede llevarnos a Dios, al cielo, solo es Jesucristo. Entonces, lo que debemos hacer cada uno de nosotros es depositar nuestra fe en el Dios vivo,
es decir, en nuestro amado Señor Jesucristo, que tiene el poder para perdonar pecados, que tiene poder para borrar también los pecados que hemos cometido, pero también tiene poder para salvarnos, darnos vida eterna y llevarnos a la presencia de nuestro amado Señor Dios. La verdad es el contenido de la fe cristiana que está registrado en la palabra, en las Escrituras. Y lo que viene es tremendo porque Pablo le habla directamente de lo que es la iglesia, pero ¿qué es lo que la iglesia debe saber? Pablo le habla de un misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento para muchos de los profetas, pero que hoy se ha dado a conocer y se ha revelado para nosotros en el Nuevo Testamento. El verso 16 de 1 de Timoteo capítulo 3, 16, Pablo dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Este verso, estimados oyentes, contiene parte de un himno de la iglesia primitiva, porque aquí nosotros vemos cómo esta palabra indica su uniformidad. También vemos un ritmo y paralelismo. Entonces, hay 6 líneas que forman en resumen conciso la verdad del Evangelio. Si ustedes miran aquí en el verso 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. En la primera línea dice: Dios fue manifestado en carne. La segunda línea dice: justificado en el Espíritu. La tercera: visto de los ángeles. Cuarta: predicado a los gentiles. La quinta: creído en el mundo. Y la sexta: recibido arriba en gloria. ¿Qué es esto de que Dios fue manifestado en carne? Porque aquí dice, bueno, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces, para saber lo que quiere decir que Cristo fue manifestado en carne, tenemos que entender cuál es el misterio de la piedad. Esta piedad tiene que ver con las verdades de la salvación y la justicia en Cristo, que a su vez producen santidad en todos aquellos que son creyentes. En otras palabras, la piedad realmente nos lleva a las Escrituras, y las Escrituras, que son aplicadas en el vivir de cada uno de nosotros, nos llevan a obedecer a Dios. Esta obediencia se llama santidad. Eso es lo que cada día nosotros hacemos en la práctica. Cuando obedecemos a Dios, vivimos en esta santidad. Pero también la piedad tiene que ver con la manifestación de la justicia verdadera y perfecta de Jesucristo. ¿Y dónde se manifiesta Jesucristo? Obviamente a través de las Escrituras, pero también nosotros como cristianos tenemos que manifestar esta justicia verdadera y perfecta de Cristo al resto de las personas. Dios, dice, fue manifestado en carne. Esto quiere decir directamente que Dios dejó su trono de gloria, se despojó de su grandeza y vino y se encarnó. Ustedes saben que hace más de 2000 años Jesucristo vino y nació, estuvo allí, Él nació en Belén, y ustedes saben que Él creció como hombre, se desarrolló como hombre, pero sin pecado. Qué precioso y qué grande es esto, porque Dios se manifestó en carne. Quiere decir que Cristo es la representación del Dios invisible, aquel que manifestó la justicia perfecta a la humanidad. Entonces es Cristo quien manifiesta al Dios invisible al mundo. Es ahora entonces entendamos que si Cristo es el camino, la verdad y la vida, Cristo es la verdad, Cristo es la palabra, Cristo está siendo manifestado al mundo. Pero también dice aquí, escúchame bien lo que dice aquí, dice justificado en espíritu. Ahora, esta palabra justificado significa justo. Es una declaración legal para declarar a una persona libre, pero entendamos aquí algo muy importante. Cuando habla de la palabra justificado en espíritu, no quiere decir que Jesús estaba libre, estaba cargando, o sea, era pecador. Jesús es libre de pecado, Él nunca pecó, Él fue libre de mancha. Y podríamos decir que es una herejía decir que Jesús pecó. Jesús jamás pecó. Pero entonces justificado, la expresión significa justo. Entonces esto puede referirse a que Jesucristo fue justo, siempre ha sido justo. Qué preciosa es esta realidad. Es decir, que la palabra declara
que Jesús, por ser justo, Él siempre fue libre del pecado. Él nunca, como hombre, estuvo en pecado y poseyó el pecado y actuó en pecado. Dice también que Jesús fue visto de los ángeles. Aquí notamos nosotros que los ángeles se refieren a los seres espirituales. Jesús, siendo Dios, Él fue conocido por los ángeles en el cielo, pero también aquí en este mundo él fue visto también por los ángeles de parte de Dios, pero también por los seres caídos, por los demonios. Él fue conocido directamente y es conocido como el Señor de señores, el Rey de reyes. Y obviamente estos seres espirituales saben quién es Jesús. Pero también dice fue predicado a los gentiles. Y precioso esto y gloria a Dios, porque aquí estamos también todos y cada uno de nosotros. Porque cuando dice predicado a los gentiles, se refiere predicado a las naciones. Y le damos gracias a Dios por esta realidad. Porque también dice recibido arriba en gloria. Dice aquí, cuando habla de recibido en gloria, se refiere también a la ascensión, se refiere a la exaltación de Cristo cuando fue mostrado de que Él había cumplido toda su obra perfecta, preciosa en este mundo. Entendamos que la gloria de Dios refleja la expresión de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue ascendido, sus discípulos lo vieron a Él ascender. El libro de Hechos de los Apóstoles 1, 9 y 10 nos describe directamente esta realidad y quiero que me acompañen en sus Biblias por un momento al libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Vamos por un momento a Hechos de los Apóstoles capítulo 1. El verso 9 y verso 10 dicen las Escrituras lo siguiente: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Note usted aquí que el verso 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos. ¿Quién le estaba mirando a Jesús? Eran sus discípulos, que miraban que él fue ascendido, fue alzado y fue recibido en una nube y se ocultó de sus ojos. Ahora, nuestro Dios Padre transportó a Jesús en su cuerpo resucitado de este mundo al lugar que Él merece, es decir, a la diestra del Padre. Entonces, esta expresión que Él fue levantado y estuvo en una nube, la palabra nube también en el hebreo es el Shekinah. El Shekinah quiere decir la gloria de Dios. Entonces, esta fue una manifestación obviamente visible de esta gloria que estuvo presente incluso mientras los apóstoles contemplaban no solo esta ascensión. Recordemos nosotros que cuando Jesús también se transfiguró, Él reflejó directamente esta iluminación, es decir, esta nube que estaba sobre Él, que es el Shekinah, que es la presencia de nuestro amado Señor, de nuestro amado Dios. Pero también aquí dice, fue creído en el mundo. Volviendo a 1 de Timoteo capítulo 3, en el verso 16, y estamos en el quinto aspecto cuando dice, fue creído en el mundo. Gracias le damos a Dios porque solo Dios tiene la capacidad para que las personas que se encuentran en el mundo puedan venir a los pies de Él y puedan creer en Él. Nosotros no podemos forzar o obligar a las personas para que crean en Jesús, pero creemos que por el poder de la predicación del Evangelio muchas personas reaccionarán a esta predicación y vendrán y creerán de todo su corazón de que Jesucristo es el único que tiene poder para salvarlos del infierno, para limpiar y perdonar pecados y para traerlos a la familia de la fe. ¿Cuál es el fin? Llevarnos a la gloria con nuestro amado Dios. Pero también entendamos que Él está a la diestra de Dios Padre y que allí Él, como Dios, Él está gobernando, Él está reinando, Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Qué preciosa es esta realidad. Estos son 6 puntos que hemos visto en esta tarde, donde todos estos 6 puntos encierran y engloban la verdad del Evangelio de Cristo. Misterio que ya no está oculto para aquellos que creen en Jesús.
Misterio que es un misterio abierto donde Dios quiere que disfrutemos del Evangelio. El misterio es misterio para aquel que no cree en Jesús. Siempre estará puesto un velo en el corazón para aquellas personas que no creen que Jesús tiene poder para salvar. Yo les compartía con anterioridad en un mensaje y les decía que la llave para poder disfrutar de Cristo, y ahora les expongo esto, para poder disfrutar del misterio revelado de Cristo es el nuevo nacimiento. Entonces la llave para poder deleitarnos de Jesús es que hayas nacido de nuevo. La llave para poder experimentar la redención, la liberación del pecado y de la condenación es que hayamos nacido de nuevo. La llave para poder ser levantados en el rapto, en el arrebatamiento, cuando venga el juicio de Dios, es el nuevo nacimiento. La llave para poder recibir las recompensas de Dios en el tribunal de Cristo es el nuevo nacimiento. Y si vamos más allá, la llave para poder reinar con Cristo en el milenio es el nuevo nacimiento, y la llave para poder disfrutar de la grandeza, de la gloria de nuestro amado Señor en el reino eterno, en el estado eterno donde estará la nueva Jerusalén, en la nueva creación, en el nuevo cielo, en la nueva tierra, y donde Dios estará gobernando por la eternidad de la eternidad a los redimidos, a los justos, es la salvación, mis queridos amigos. Por eso, qué importante es la salvación del alma de las personas. Quiero agradecerle a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que nos ha permitido compartir su palabra. Los dejo con este deseo de mi corazón. Busquemos de Dios. Creámosle a las Escrituras, creamos su palabra, creamos que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo a dar su vida para que nosotros seamos salvos de una condena eterna. Soy su amigo Gabriel. Les deseo que tengan una excelente tarde. Que Dios los bendiga. Será una próxima.